Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 30 del mes de septiembre del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 52, versículo 1 en adelante. Futilidad de la jactancia del malo. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, diciendo: He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Hermano, Salmo 52 habla David de lo inútil o de la poca importancia que tiene la jactancia del malo. Dice que ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, y nos habla del malo, de todo lo que habla de sus palabras, de su engañosa lengua. Sin embargo, dice el Salmo: por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Entonces, todos aquellos que se jactan de su poder, de su dinero, de sus posesiones, de quizás de sus estudios, de su nivel académico, creen que son más que los demás por tener dinero, por tener posesiones materiales, quieren menospreciar al resto de las personas. Son cosas de poca importancia para Dios. No le importa. De todas maneras, al igual, un día va a morir, y ahí se termina todo para esta persona. Después viene su condenación. Pero de nada le sirvió ser tan jactancioso, creer que era más poderoso que los demás. Aún el más poderoso de los hombres un día va a morir. Aún el hombre que tiene más dinero va a morir. Hay casos de personas en las cuales con mucho dinero, pero han fallecido, porque el dinero no les sirvió para poder curarse, para poder sanarse. Pudieron haber pagado los mejores médicos, pero no le pudieron sanar. Gastaron una fortuna buscando esa sanidad. ¿Pero por qué? Por la soberbia, por su mal corazón. Dios no les permite, dice la palabra, que serán desarraigados de la tierra de los vivientes. Serán muertos. ¿Por qué razón? Porque de nada les sirve toda esa jactancia. De nada sirve el dinero. Con dinero no se compra un minuto más de vida. Con dinero no se compra salud. Con dinero no se compra el amor de la familia. Entonces, veamos lo inútil o de poca importancia que tiene la jactancia. Jactarse de títulos académicos, jactarse de dinero en el bolsillo, jactarse de bienes y propiedades, cuando Dios nos ha mandado a ser humildes, nos ha mandado a ser condescendientes con los demás. Nos ha mandado, dice la palabra, que si tienes algo que darle a aquel que necesita, dáselo. No le digas que vuelva mañana. Hazlo ahora. Hoy es cuando debemos demostrar que Cristo realmente vive en nuestro corazón, cuando le tendemos la mano al necesitado. No jactarnos, no humillarlo, porque Él no tiene y porque yo tengo. Es importante que reconozcamos, si el amor de Cristo vive en nosotros, comencemos a comportarnos como Él anduvo. Él no preguntó, Él no juzgó a ninguna de las personas que sanó, a ninguno juzgó, a ninguno les dijo: por este y este pecado estás de esta manera. Simple y sencillamente les hizo el milagro, les sanó. Unos agradecieron, otros no agradecieron. Eso no le preocupó a Él. Él venía a hacer esas obras, a dar esas sanidades, y lo hizo sin preguntar, sin juzgar a nadie. Entonces, ¿de qué nos sirve jactarnos de lo que tenemos? Bienes materiales. Al final, aquí va a quedar. El día que Dios nos llame a su presencia, vamos a ir y todo eso aquí queda.
Que nada sirve jactarse del conocimiento que alguien tiene. Al final, ¿cuántos han habido que se han jactado tanto de su conocimiento y al final han terminado mal? Veamos el caso de Salomón, el rey más sabio de la historia. No ha habido ni habrá otro igual. Sin embargo, sus días, ¿cómo fueron? Idolatría. El corazón, las mujeres con las cuales él convivió, inclinaron su corazón a no adorar a Dios, sino a adorar a estatuas, a dioses que no son dioses. Entonces, de nada le sirvió toda la sabiduría, todo el conocimiento, a pesar de todo lo que Dios había hecho con él. El hombre que le dice: Dios, ¿qué querés que te dé? ¿Qué querés que haga por ti? A él se lo dijo. Y Dios le concede las cosas. Entonces, aún así, al final, se perdió. Entonces, la jactancia que tengamos nosotros por lo que somos o por lo que tenemos, de nada nos sirve. Tratemos de arreglar las cosas, tratemos de ver, ser justos, ser humildes. Dice el Salmo: verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. No es necesario, no tenemos por qué, y de nada nos sirve confiar en las cosas materiales que tenemos. Nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios. Él es el único. Él es el sabio, Él es el justo y Él es bondadoso. Entonces, volvamos nuestro rostro a Dios, busquemos adorarle a Él, busquemos esa misericordia. Dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Imitemos mansedumbre, imitemos humildad, imitemos ese amor a Dios como Jesús lo tuvo para con su prójimo, así imitémoslo nosotros para con el prójimo. Y veremos la mano de Dios sobre nuestra vida, veremos la mano de Dios sobre nuestro negocio, veremos la mano de Dios sobre nuestra familia, cuando nosotros aprendemos a ser justos, aprendemos a mostrar que no solo de labios honramos a Dios, sino que con acciones, queriendo parecernos cada día más a Él, en su trato con los demás, en su trato con el prójimo, cosa que muchos estamos olvidando. Volvamos nuestro rostro a Dios. No nos jactemos de las cosas materiales que podamos tener. Dios tiene que ser todo en nuestra vida. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.